Saludos. Este 19 de mayo la Academia de Ciencias de Cuba cumplió 160 años de fundada. Para conversar sobre su historia, labor y responsabilidades tenemos como invitado a su presidente, el doctor Luis Velázquez. Bienvenido. Doctor, durante estos 160 años la Academia ha adoptado diversas formas organizativas de acuerdo a las condiciones del entorno en el que se ha desarrollado. Entonces quisiera que comenzara con una breve historia y hiciera mención a los principales hitos de la misma. En primer lugar, yo creo que es importante recordar que desde ya la segunda mitad del siglo XIX en Cuba se habla de la formación de una intelectualidad desde el punto de vista científico. Y eso está muy relacionado con la fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el 19 de mayo de 1861, porque fue una etapa importante. Durante más de 35 años, un grupo de intelectuales y de profesionales médicos, cabezado por el doctor Nicolás José Gutiérrez, estuvo tratando de convencer a la corona española de la necesidad de una academia en Cuba para debatir temas importantes relacionados con la ciencia y sobre todo los principales adelantos. Eso es un elemento necesario a tener en cuenta en ese sentido. El primer presidente fue el doctor Nicolás José Gutiérrez y esto marcó un hito importante en el desarrollo de la ciencia de esa etapa. Es por ello que Enrique José Varona comenta de que esa academia era la principal suma de cultura y de saberes que tenía la nación cubana en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí se destaca un grupo importante de personalidades desde el punto de vista científico. No estamos hablando solo de Nicolás José Gutiérrez, estamos hablando de Carlos J. Finlay, de sus descubrimientos sobre el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, cuyos resultados se presentaron en 1881 también en la Real Academia. Y eso fue muy importante, un hito que ha trascendido la historia de nuestra ciencia, incluso la frontera de nuestro país. Ahí estuvo también Felipe Puey, Álvaro Reynoso, Andrés Puey y otros grandes científicos de esa etapa que contribuyeron al desarrollo de la ciencia y se agrupaban en diferentes secciones, fundamentalmente medicina, farmacia y ciencias generales. Y ahí debatieron toda una serie de temas trascendentales para el desarrollo de la nación de aquella etapa. Y eso permitió crear una intelectualidad y crear una plataforma del desarrollo de la ciencia desde esa etapa. Ya cuando en la etapa de la República, de la neocolonia, el desarrollo de la academia estuvo más afectado porque los gobiernos de turno no prestaban la atención adecuada a la academia. Sin embargo, el claustro académico logró sostener esa academia durante toda esa etapa. Y ahí ocurrieron hechos importantes como fue la visita de Albert Einstein en 1930, la protesta de los 13 encabezada por Rubén Martínez Villena. También se celebraron actividades importantes como Finlay recibe en su 75 aniversario la Cruz de la Legión de Honor del Gobierno de Francia como reconocimiento a su trayectoria desde el punto de vista científico. Sin embargo, cuando triunfa la Revolución Cubana en enero de 1959, toda esta etapa evidencia un pobre desarrollo en el campo de la ciencia, en materia de capital humano, en materia de desarrollo tecnológico, de instituciones tecnológicas, y eso dificultaba el proyecto que se había trazado la dirección del país, en este caso Fidel Castro, desde el punto de vista económico y social para que la nación se desarrollara.
Y esto fue una base importante porque ya después, el 15 de enero de 1960, en el propio Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba, Fidel da ese discurso trascendental, ese discurso antológico que marca un poco que la estrategia de desarrollo de la ciencia, partiendo de esa capacidad visionaria que él presentaba cuando él dice de que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento, pero también hace referencia a la necesidad de que legiones de cubanos se sumen al campo de la investigación científica para poder desarrollar la nación. Y esto fue seguido de toda una serie de acciones, comenzando por la campaña de alfabetización. Y algo muy interesante, que apenas unos meses de haber culminado la campaña de alfabetización en Cuba, declarándose a Cuba territorio libre del analfabetismo, eso ocurre en diciembre, y ya en febrero, el 22 de febrero de 1962, la propia dirección del gobierno revolucionario promulga la ley 1101, con lo cual se crea la Academia de Ciencias de Cuba, la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Y se pone al frente, paralelamente a la promulgación de la ley, se nombra al frente al capitán Antonio Núñez Jiménez. Y esto es importante desde el punto de vista de la historia de la academia, porque surgía así la primera institución científica multidisciplinaria creada en la Revolución para toda la nación cubana. Era una academia para Cuba, para los países subdesarrollados, pero también para el mundo en sentido general. Y yo creo que aquí ocurrieron toda una serie de hechos trascendentales que facilitaron el desarrollo de la ciencia como se había pronosticado ese 15 de enero de 1960, es decir, hay el desarrollo de un grupo importante de acciones desde el punto de vista del desarrollo de políticas relacionadas con la ciencia, la creación de un grupo importantísimo de instituciones científicas, de institutos subordinados a la academia de esa etapa. Estamos hablando que ya en 1970 existían aproximadamente más de 30 institutos subordinados a la academia, que en esa etapa la academia tenía una función dual. Tenía la función de centro de investigación científica y además una función asesora para el Estado cubano. Desde hecho, ya a partir de 1979 hay un despegue considerable de la cantidad de publicaciones científicas que salían de la academia como resultado de todos los proyectos de investigación que se habían realizado. En 1994 nace de la academia el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y eso es importante destacarlo, porque ya después, en el año 1996, se firma el decreto ley 163 de este año por el comandante en jefe Fidel Castro, donde se define la nueva función, pudiéramos decir, de la Academia de Ciencias en esa etapa, que era la función asesora y consultiva en materia de ciencia para el desarrollo de la nación cubana. Y eso conllevó a toda una serie de acciones importantísimas durante toda esa etapa, y muy recientemente podemos hablar de los principales resultados, digamos, del 2013, como fue el documento sobre el estado de la ciencia en Cuba, que facilitó toda una serie de acciones para que finalmente esto conllevara al surgimiento de un grupo de políticas de ciencia, tecnología e innovación necesarias para el desarrollo de la nación. Ahora, la academia está en un nuevo ejercicio académico, ejercicio 2018-2024, que ocurre en un contexto histórico muy significativo. Hay que destacar la presencia de la pandemia en el país, que ha impuesto nuevos retos al trabajo de nuestra academia, y eso ha conllevado a que se haya incrementado toda la labor consultiva de la academia en esta etapa, con la presencia de los académicos en diferentes áreas, en los consejos técnicos asesores, en los macroprogramas, en los proyectos de trabajo fundamentales de la dirección del país, en la acción directa en el enfrentamiento a la COVID-19, en fin, en un grupo significativo de importantes también acompañando al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en todas las estrategias de la política y de las normas jurídicas de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, así como los programas nacionales
que han surgido recientemente. La academia ha estado presente, como decíamos anteriormente, en la discusión sobre la presencia de la ciencia en la Constitución de la República de Cuba, y hubo un impacto trascendental porque ya ahí la academia logra de que la ciencia no sea vista solo como un fenómeno cultural, sino que sea vista también como el elemento que conecta directamente al desarrollo económico y social de nuestro país, y aparece reflejada en los primeros 3 títulos de la propia Constitución de la República de Cuba. Más recientemente hemos estado enfrascados en el trabajo, sobre todo relacionado con los mal llamados ataques sónicos, de los cuales el gobierno norteamericano en algún momento hizo falsas acusaciones a nuestro país. Y ahí han estado también nuestros académicos debatiendo sobre estos temas y demostrando la falsedad de estos argumentos, lo cual tuvo también lugar recientemente. Pudiéramos mencionar un grupo importante de trabajo también con los jóvenes, la creación de las filiales de la Academia de Ciencias de Cuba en las provincias, que son un espacio de integración, de unidad para el trabajo desde ese espacio, interconectando también los municipios como una especie de el gobierno local, como la sociedad local. Así aparece reflejado también en la Constitución de la República de Cuba, específicamente en el artículo 168. De manera tal que el trabajo en los últimos tiempos se ha ido intensificando en nuestra institución, acorde a la etapa histórica que estamos viviendo. Una de las razones de ser de la academia es la de estimular la ciencia. ¿Cómo se lleva esto a cabo? No solo con los propios miembros de la academia, sino con todos los científicos del país, considerando además la función consultiva que tiene la institución. Bueno, yo creo que es importante comenzar diciendo de que indiscutiblemente la dirección del país ha apostado a la necesidad de el desarrollo de la ciencia y la innovación para que el país pueda lograr ese desarrollo sostenible al cual se aspira en la nación cubana. Por lo tanto, se necesita lograr que esa ciencia penetre a todos los espacios. Y yo creo que hay diversas maneras para enfocar eso a través del estímulo de la ciencia. Yo me voy a referir básicamente a lo que le corresponde hacer a la academia en este sentido, porque son líneas o ejes sobre los cuales hay que trabajar. Digamos, sobre el capital humano, que es lo más importante, como eso que ha logrado formar el país a lo largo de todos estos 60 años de revolución, pero también sobre el desarrollo tecnológico de la sociedad, los sistemas de financiamiento para que esa ciencia pueda avanzar, pero sustentando todo esto, sustentando todas estas cosas, indiscutiblemente un sistema de ciencia, tecnología e innovación que permita garantizar todos estos aspectos. ¿Qué ha hecho la academia desde su función consultiva? ¿Qué está haciendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que la academia ha estado asesorando al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en estos aspectos, en diferentes temas relacionados con las propias políticas de ciencia e innovación tecnológica, a las normas jurídicas, entre otros aspectos, pero también a la nación cubana, a la dirección del país, en esos espacios que se hacen de intercambio con el presidente, en toda una serie de elementos en sentido general. Pero la academia también está participando, formando parte de los llamados macroprogramas, fundamentalmente el macroprograma de ciencia, tecnología e innovación, que tiene varios proyectos. Uno de esos proyectos es relacionado con el capital humano, la gestión del capital humano. Lo otro es un proyecto que está relacionado con la gestión del financiamiento, y ahí los dirigen fundamentalmente académicos, miembros de la academia. Por lo tanto, están transmitiendo esa sabiduría, esa experiencia de todos estos años de cómo debe organizarse esto lo mejor posible, incluso en interacciones con otros organismos de la administración central del Estado, incluyendo el banco, incluyendo en los ministerios de finanzas, de comercio exterior, etc. O sea, hay un trabajo integrador donde los académicos, yo creo que posiblemente una de las veces, o sea, uno de los privilegios fundamentales que está teniendo la academia en este sentido es esa oportunidad que se nos ha dado y esta
directamente vinculado con lo que el presidente ha estado llamado, que estén los académicos allí, que analicen los académicos por su sabiduría, por su conocimiento en este sentido. Y ahí se está trabajando, pero también la academia está trabajando en el desarrollo de estrategias de la ciencia a largo plazo en relación al propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con otros organismos. Por ejemplo, con Biocuba Pharma se está trabajando en cómo desarrollar esa estrategia que necesita Cuba en materia de una empresa Biocuba farmacéutica como esta, más allá del año 2040, a largo plazo. Y esto se hace en materia, ¿qué se necesita en materia de capital humano? ¿Qué se necesita en materia de desarrollo tecnológico? ¿Qué se necesita? ¿Qué tratamientos en el orden de la terapia génica, en el orden de los biomarcadores, en el orden de la medicina de precisión para poder alcanzar lo que se necesita? Yo creo que ahí hay una serie de ejes de políticas que también se han aprobado por el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son muy importantes, en los cuales ha estado trabajando también la propia academia. Y tenemos involucrado un grupo de académicos significativos en estos programas. Ahí está todo el sistema de reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación, la aprobación de los parques científicos tecnológicos, de las empresas de alta tecnología, lo relacionado con el uso de organismos genéticamente modificables en la propia agricultura, las políticas relacionadas con la propiedad intelectual, entre otros elementos. Pero hay que destacar que además de esta actividad, la academia está específicamente vinculada con los territorios, porque no hacemos nada con desarrollar la academia desde esta área, desde aquí, o asesorar desde esta de aquí, si no lo logramos desde las diferentes áreas o las provincias como tal. Y ahí las propias filiales han tenido un papel muy significativo. ¿Por qué? Porque están integrando a las universidades, a los centros de investigaciones, a la administración pública, de tal manera que se produzca una integración para fomentar todos estos aspectos y que se logre los objetivos que necesita el país en materia de la ciencia. ¿Qué relevancia posee o le confiere usted a la promoción de la cultura científica en el país y desde qué herramientas lo hace la Academia de Ciencias? Es importante comenzar diciendo de que la cultura científica incluye a ese conjunto de conocimientos, digamos, no especializados que derivan de las diferentes áreas de conocimiento, digamos, ciencias naturales, ciencias técnicas, ciencias sociales, biomedicina, etc., que es necesario transmitir tanto a la población normal como a otra población profesional, porque es que se necesita no solamente tener una cultura general, no solamente tener una cultura sobre el deporte, sobre otros aspectos, sino también fomentar la cultura científica en la población, porque eso es un fenómeno que lleva a que el ser humano pueda desarrollar el método científico del pensamiento para el análisis de cada problema que hoy enfrenta la sociedad, que son problemas complejos, puedan tener un análisis en este sentido, no basándonos en la experiencia ordinaria, aunque puede tener su aplicación. Y eso es necesario, o sea, porque se está trabajando fuertemente en que los organismos de administración central del Estado apliquen todo este potencial de desarrollo científico y que la academia esté participando en esos organismos, asesorando para que pueda el país desarrollarse y garantizar esa soberanía que nos hace falta en un futuro. La academia ha estado muy clara de la necesidad de fomentar este tipo de actividad en la sociedad. Y es en la sociedad en general. Se han realizado muchas actividades. Yo creo que es importante destacar que dentro de esas actividades también han participado las filiales de la Academia de Ciencias de Cuba. Creamos un día que fue el Día Nacional de las Puertas Abiertas, donde todas las filiales, estamos hablando de 7 filiales de este país, desarrollaron actividades en las propias provincias sobre la ciencia, sobre diferentes aspectos de la ciencia, sobre la cultura científica, incrementando la preparación de las personas en este sentido. Esa es una de las actividades. Pero se han realizado varios festivales en diferentes espacios, en parques,
etcétera. Se han desarrollado también un tema muy importante, las puertas abiertas de la academia, que durante mucho tiempo se desarrollaron los terceros jueves de cada mes en la propia institución, donde participaba la comunidad, donde participaban estudiantes, jóvenes, niños, la población en sentido general. Y traemos expertos científicos a discutir sobre estos temas, y eso es un enriquecimiento cultural para la población, y para los jóvenes despierta ese espíritu de conocer un poco más sobre estos temas, y desde alguna manera también es un incentivo para que las personas se inclinen por el mundo científico en sentido general. Hay una serie de concursos que se han desarrollado, la fundación de las cátedras de la cultura científica en las universidades, en la Universidad de La Habana, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Central de Villa Clara, etc. Varias jornadas relacionadas con días especiales relacionados con la ciencia, como el 3 de diciembre, la celebración que se hace en la Academia de Coloración Finlay, y un grupo más importante de actividades como el Día Internacional también de las Mujeres y las Niñas, donde se hace difusión de este tipo de actividades. Seguimos trabajando porque todavía nos falta mucho en el campo de la cultura científica, y es necesario, es imprescindible, y muchas veces quizás no hay todo el conocimiento de la implicación que tiene esto, desarrollarlo desde las etapas tempranas para que después tenga su impacto en el desarrollo de la ciencia y de la sociedad en específico. Relacionado con lo que usted mencionaba, uno de los reclamos de los científicos en el país es que aun cuando se obtienen resultados relevantes desde tesis doctorales, investigaciones, etcétera, estas no completan el ciclo, es decir, que no se llevan a la práctica. Entonces, ¿qué factores cree usted que intervienen en ello y qué pudiera hacer o hace la Academia de Ciencias para solucionarlo? Hay muchos factores. En primer lugar, nosotros, en estos momentos, la Academia está desarrollando una investigación sobre los premios anuales de la Academia de Ciencias de Cuba. Se llama el proyecto Rescate al Conocimiento, que ha tenido el objetivo fundamental de conocer no solamente los trabajos que se han traído a la institución, sino el nivel de aplicación en la introducción. Y realmente hay una gran cantidad de trabajos que no se han introducido. Eso es una cuestión que se está revisando a las diferentes áreas. Se ha planteado incluso en diferentes espacios propios de nuestro ministerio, o sea, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y hasta espacios también de niveles superiores, para el análisis de estos fenómenos. Y hay varias cuestiones que pueden estar compitiendo en estos problemas. Primero, porque hay que tener claridad de que el país tiene problemas desde el punto de vista económico. Hay un efecto del bloqueo que de alguna manera puede estar incidiendo en que una investigación no pueda introducirse porque necesita de determinado financiamiento o porque necesita de determinadas cuestiones en el orden tecnológico. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces quizás decisores que tienen que ver con esto, que pudieran apoyar un poco más, debieran de hacerlo más, debieran de avanzar en este sentido. Y hay algo que incluso cae dentro de la ética del científico, y es que uno tiene que tratar de ocuparse de que sus investigaciones no terminen en un premio, no terminen en una publicación, sino que se introduzcan esas investigaciones. Y eso es una cuestión que también nosotros tenemos que tener presente en este sentido. O sea, es necesario incrementar la voluntad, el deseo, las acciones prácticas de los decisores en este sentido, pero también el investigador tiene que incorporarse a esta situación. Hay otra cuestión que es importante, que incluso está relacionado con la formación doctoral, y es qué investigaciones nosotros desarrollamos. Yo pienso de que hoy la nación cubana tiene que tener mucha claridad en qué nosotros necesitamos trabajar, en qué tienen que trabajar los científicos cubanos, incluyendo los organismos de la Administración Central del Estado. ¿Cuál es la prioridad? Si yo tengo esta institución del área de la agricultura o del área de las ciencias sociales o de las ciencias técnicas y tengo determinados temas que son problemas que muchas veces con el desarrollo de innovaciones de diferentes tipos se pueden resolver, ¿qué está pasando de que eso no ocurre? Bueno, entonces
ahí hay que lograr una conexión entre los problemas que necesitamos resolver y las investigaciones que desarrollan los científicos como tal. Porque ¿qué es lo que sucede? La investigación, muchas veces uno toma un tema y lo desarrolla, un tema porque tiene determinada importancia o le resulta interesante, pero ¿cuál va a ser el impacto que va a tener? ¿Cómo lo vamos a introducir? Todas estas cuestiones tienen que estar tienen que analizarse previamente. Yo creo que ya hay un análisis diferente, lo hemos visto en las discusiones que hemos tenido en diferentes espacios, con diferentes actores de los propios organismos de la Administración Central del Estado. Y hay una conciencia más aterrizada a este fenómeno, y aquí ha contribuido considerablemente todo el sistema de gestión de la ciencia, de gestión del gobierno basado en la ciencia y en la innovación, donde ha dado un cambio importante a la ciencia en función de una crisis sanitaria mundial, la COVID-19. ¿Qué tiene esa ciencia? ¿Qué caracteriza esa ciencia? Una ciencia de la inmediatez, una ciencia de la sostenibilidad, una ciencia con camino libre, una ciencia sin burocratismo, una ciencia rápida, una ciencia que genera un compromiso de los investigadores para resolver un problema. Si nosotros logramos aplicar, por eso se está extendiendo esa experiencia a otros espacios, a otros ministerios, si eso se logra aplicar en otras áreas como se está haciendo, el desarrollo de la ciencia y los problemas se pueden resolver mucho más fácil. En otros programas hemos conversado con jóvenes asociados a la academia. Quisiera saber qué políticas impulsa la institución para atraer a los jóvenes a las ciencias y además para estimular las labores de estos nuevos científicos, y si considera que estas son suficientes. Eso es una pregunta muy interesante. Bueno, yo quiero comenzar diciendo, yo tengo mucha confianza en los jóvenes, y siempre en mis 20 años que dirigí un centro de investigaciones, mi trabajo fue siempre vinculado a los jóvenes. Y los resultados de aquel centro que trascendieron la frontera de Cuba, el Centro de Ataxias Hereditarias, fue fundamentalmente por el resultado de los jóvenes. Por lo tanto, esa experiencia para mí ha sido muy valiosa. De manera tal que cuando yo llegué a la academia, me llamó la atención de que esa categoría de jóvenes asociados solamente estuviera ocupada por una pequeña cantidad, alrededor de 20 jóvenes asociados. Es una categoría a explotar, porque Cuba esta academia es la única, hasta donde conocemos en el mundo, que tiene esa categoría de jóvenes asociados. Y una de las primeras cosas fue estimular a que se incrementara la cantidad de jóvenes asociados a la Academia de Ciencias. Y de 20 pasamos a 62 jóvenes asociados a la Academia de Ciencias de Cuba. Eso fue lo primero que se hizo, una captación mayor, porque hay talentos, son jóvenes de 35 años, talentos en nuestro país, en los diferentes espacios, en los diferentes centros de investigación, y eso fue lo primero que se hizo. Lo segundo ha sido la participación nuestra en intercambios con los jóvenes en los propios centros de investigaciones, por ejemplo, en muchos centros de Biocubafarma, en contacto con los jóvenes aquí también, a través de las brigadas técnicas juveniles, con los propios jóvenes asociados de la academia, en la fundación de cada una de las filiales de la Academia de Ciencias de Cuba. Tenemos un intercambio con los jóvenes de esos lugares, pero además hay una indicación del presidente de la academia que en la dirección de esas filiales tienen que estar presentes los jóvenes asociados. Y muchos son vicepresidentes, secretarios, pero ahí están los jóvenes de la academia, jóvenes asociados de la academia. Pero además, en esas filiales también es un espacio donde se integran jóvenes investigadores. Incluso en Camagüey tienen un grupo de jóvenes talentos, estudiantes que participan en actividades en la filial. Y eso ha sido una experiencia muy amplia, o sea, lograr que los jóvenes tengan un espacio donde puedan intercambiar con las personas de más experiencia relacionado con el tema de la ciencia. Y en mi caso siempre estamos potenciando la participación de los jóvenes, digamos los premios anuales nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba. Ya ha habido un incremento de la participación de los mismos. Pero también hemos logrado estimular la participación de los jóvenes en eventos, o sea, o como miembros de organizaciones internacionales como la TUAS. Tenemos jóvenes asociados que son miembros de la Academia
Mundial de la Ciencia. Tenemos jóvenes que han obtenido premios internacionales de estas instituciones. Aquí mismo se potencializa el desarrollo de concursos con los jóvenes, de intercambios con los jóvenes en este sentido, pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta un terreno muy amplio por avanzar en este sentido y es uno de los retos que tiene nuestra academia. Ese trabajo continuarlo fortaleciendo, continuarlo fomentando. Y hay un estudio que se hizo en algún momento sobre la continuidad de los académicos, o sea, qué jóvenes tienen los académicos detrás para que ese arsenal científico, esa cultura, ese conocimiento no se pierda en algún momento, porque nuestros académicos tienen más de 60 años como edad promedio aproximadamente. Y muy interesante es que el 30 y tanto por ciento más o menos es los que tenían vinculado a ellos jóvenes, y entonces eso realmente estamos trabajando en este sentido. Pero si hay algo muy difícil que hemos tenido que enfrentar en estos tiempos, Dalila, es el hecho de cambiar paradigmas, porque estamos tratando de desarrollar una academia que aspire a cosas nuevas, a tono con la necesidad de estos tiempos. El propio presidente lo dijo en el discurso del Congreso del Partido, el 8º Congreso, la necesidad del trabajo con los jóvenes, de la participación, porque de ellos depende el desarrollo de la sociedad en el futuro. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes los invitamos a vernos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.